Te invito que abras tu Biblia en 1 de Pedro 2, del 1 al 10. Si no tenés tu Biblia, anda a buscarla, abrirla en tu celular, en tu iPad, pero yo me voy a quedar acá, no te preocupes, te voy a esperar. Mientras abrís tu Biblia, o la vas a buscar, esta primera carta de Pedro nos va a hablar, o él va a escribirle a una iglesia que estaba en dificultades, que estaba muy angustiada, y Pedro los anima a que busquen a Jesús constantemente, para que tengan una mejor comunión y para que puedan seguir creciendo unidos. En los versículos que nosotros vamos a ver hoy en día, Él nos va a mostrar un mandamiento y cómo podemos ponerlo en práctica. Así que si ya estás ahí en tu Biblia, te invito a que leas conmigo el versículo 1 y el versículo 2, que dice así. Vamos a ver el mandato primeramente. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella, y acá está el mandato, crecerán en su salvación. El mandato es crecer. Pedro, fíjate que no comunica este mandato como un imperativo, sino como algo del corazón. ¿Sí? Pedro lo que quiere es hablarles a los lectores de una forma sentimental, de una forma emotiva, porque es lo que desea, anhela Pedro en su corazón para estas personas. Y este deseo obviamente viene porque de alguna forma dentro de la iglesia o dentro de esta angustia que estaban viviendo, era porque había gente que no estaba creciendo. Fíjate que Pedro va a utilizar en estos dos versículos el ejemplo de un niño alimentándose de la leche materna. Y es ahí de donde nosotros vamos a sacar el ejemplo o vamos a ver las características de un niño para ver cómo es aquella persona o cómo se maneja aquella persona que es inmadura espiritualmente. Fíjate, una de las características de un niño es que es inestable en sus emociones. Me encanta porque muchas veces el nene está llorando porque tiene hambre y vos por ahí le hiciste alguna carita así media graciosa y él se empieza a reír o ella se empieza a reír. Y al ratito empieza a llorar otra vez porque tiene hambre. ¿Sabes por qué? Porque sus emociones son inestables. También el niño es inseguro. No sé cuántas veces me ha pasado que me han entregado un bebé para orar por el bebé o que yo lo quise agarrar para poder tenerlo al bebé y ese bebé llora porque lo estamos sacando de aquella seguridad, de aquel madre o padre que les da esa seguridad. Y el bebé obviamente va a llorar porque se siente inseguro. Ahora, los niños también son maleables, y no estoy hablando de que lo podemos ver para todos lados, sino que son maleables en lo que creen todo. No me voy a olvidar nunca que a mis hermanos chiquititos les sacaba la nariz. Obviamente mi dedo gordo, ¿no? Pero ellos creían que les sacaba la nariz y se tocaban a ver si la tenían y muchas veces me perseguían para agarrar otra vez su naricita. Pero esto es porque los nenes creen todo, son maleables. Y por último, la última característica es que los niños son posesivos. ¿Qué es la primera cosa que un niño aprende a decir? Mío, mío. Entonces, eso demuestra muy bien que los niños son positivos. Ahora, viendo esta característica, nos damos cuenta de que muchos de los creyentes, muchos de nosotros, tenemos estas mismas características. Ahora, Pedro nos anima diciéndonos que tenemos que crecer. Porque si nosotros vemos que tenemos las características de un niño, es porque necesitamos crecer espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿cómo crecemos espiritualmente? Porque ya nos dimos cuenta de que tenemos alguna característica de niños y somos unos niños espirituales. Pero ¿cómo crecemos? Bueno, Pedro nos da 3 formas prácticas de cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual. La primera la encontramos en el versículo 2. Dice así: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Sabe qué es lo fascinante? Un bebé necesita tomar la leche materna no solamente una vez a la semana, sino que toda la semana, todo el tiempo y muchas veces al día.
Pedro obviamente nos da este ejemplo para hacernos ver que nosotros, ¿sí?, necesitamos beber la palabra, y esta es nuestra primer forma práctica para que podamos crecer: beber la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios. De tal forma lo pone que lo muestra como la necesidad que tiene el niño de beber la leche maternal. De beber la leche maternal. Ahora, Pedro lo pone en esta posición, le da esta importancia, porque él cree que la palabra de Dios es dos cosas. Primero y principal, él cree que la palabra de Dios no perece. Fíjate ahí, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, va a hablar de que la palabra de Dios no se corrompe, que obviamente habla de no perecer. Déjame decirte que muchas veces nosotros nos aferramos tanto a las cosas que perecen. ¿Sabes qué? Nos aferramos muchísimo a lo económico, y la verdad es que día a día la moneda cambia su valor. Me acuerdo en Argentina hubo un tiempo que le llamaron el tiempo del corralito, donde si vos tenías ahorros, esos ahorros después no valían nada. Pero ven, muchas veces nosotros nos aferramos a eso. Hoy en día muchos jóvenes se aferran a lo que Facebook, Instagram o YouTube dicen acerca de ellos. Pero déjame decirte, por ahí en un momento puede llegar a ser popular, pero en un año, en algunos meses, seguramente va a venir otro más popular. ¿Sabes por qué? Porque tenemos esta tendencia de buscar aferrarnos a cosas que no son constantes, que perecen. Pero Pedro acá nos dice que la palabra de Dios, que necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios porque no perece. Y esto nos deja en la segunda cosa que Pedro cree por la cual necesitamos beber o nutrirnos por la palabra de Dios. Porque como no perece la palabra de Dios, fíjate, versículo 25 del mismo capítulo, habla de que no cambia. Y eso quiere decir que nos da confianza. Fíjate que la palabra de Dios, al no perecer, al no cambiar, podemos aferrarnos a ella tranquilamente, porque no es que dice una cosa al principio y después cambia, sino que constantemente es la misma. Por eso hablamos de que la palabra de Dios es verdad. Déjame preguntarte esto, ¿sí? Preguntátelo vos mismo. ¿Te estás nutriendo con la palabra de Dios? ¿Estás bebiendo la palabra de Dios? ¿Tenés un tiempo en el día donde gastás con la palabra de Dios? Si no es así, mi querido hermano y hermana, no te estás nutriendo. No estás creciendo espiritualmente y estás siendo como ese niño del cual Pedro habla. Sabes que también parte del crecimiento personal, espiritual, es establecer tus fundamentos. Establecer tus fundamentos. Fíjate que versículos 5 y 6 del capítulo 2 de nuestro pasaje bíblico va a hablar de que Cristo Jesús es la roca firme. Va a hablar de que Él es el fundamento donde nosotros podemos construir tranquilamente, pero va a hablar de que es la piedra angular. Y esa es la palabra clave, piedra angular. El ángulo que permite que todas las medidas queden perfectas, que todo calce en el lugar que tiene que estar. La línea que nos muestra qué dirección debemos tomar. Y ese tiene que ser Jesús en tu vida. Porque déjame decirte, si vos tenés tu fundamento en otra cosa que no sea Cristo Jesús, déjame decirte que eso no va a durar. Sabes que hay mucha gente que tiene su fundamento o cree que está seguro a través de la salud. Muchos jóvenes creen, no, yo soy joven, tengo mucha salud por delante. Pero hoy en día, con todo lo que está pasando, nos damos cuenta de que nadie tiene la salud asegurada. No es un buen fundamento. Sabes que mucha gente piensa que su cuerpo, su físico, su belleza es un fundamento en el cual pueden construir su vida. Pero déjame decirte, eso es perecedero, eso cambia, no es un fundamento firme. Hablamos del dinero y sabemos cómo el dinero constantemente cambia su valor. No es un fundamento firme, pero acá Pedro nos está hablando de que Cristo Jesús es el fundamento en el cual nosotros podemos guiar nuestra vida, construir nuestra vida, estar seguros de que nuestra vida va a ir en crecimiento. Si la piedra angular es cualquier otra cosa que no sea Jesús, todo va a ser inestable y al fin todo va a terminar en ruinas. No tome lo que te voy a decir de una forma
mala ni negativa, porque te lo estoy diciendo, porque Dios quiere que lo escuches, porque Él quiere darte la posibilidad de cambiar. Pero ¿sabes qué? Si Jesús no es el fundamento en el cual vos estás edificando tu vida, Él va a ser la piedra que te aplaste. Si Cristo Jesús no es la roca en la cual te estás afianzando, va a ser la roca en la que te aplaste. Va a ser la roca en la que te aplaste. ¿Sabes qué? Él quiere ser el fundamento, Él quiere ser la piedra angular, Él quiere ser la roca firme. El mandamiento es crecer y Pedro nos da la forma práctica en la cual podemos crecer espiritualmente. Como la primera veíamos es beber la palabra de Dios, ¿sí? Que es lo mismo que el niño tiene que beber la leche maternal para poder nutrirse, para poder crecer de esa misma forma. Pedro nos dice que tenemos que beber la palabra de Dios para poder crecer. Pero no solamente eso, sino que también parte del crecimiento es establecer los fundamentos, establecernos en Cristo Jesús para que podamos empezar a edificar en algo firme, que no cambia, que es estable, que podamos formarnos ahí. Pero por último, ¿sí? Cuando establecemos nuestro fundamento, Jesús nos lleva a aceptar nuestra nueva realidad, que te tenés que aferrar a tu identidad. Esta nueva realidad es una nueva identidad que podemos vivir en Cristo Jesús. Y no vamos a poder seguir creciendo hasta que no nos demos cuenta lo que somos en Cristo Jesús. Fíjate versículo 9 y 10 lo que dicen. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjate que Pedro no está diciendo que serán, no está diciendo que podés llegar a lograr ser. No, Pedro está animándolos, diciéndolos, ustedes son. No tienen que esforzarse para ser porque ya son en Cristo Jesús, escogidos, sacerdotes, santos. Fíjate la importancia de entender cuál es tu identidad en Cristo Jesús, porque no importa lo que los otros piensan, no importa lo que esas personas piensan, sino lo que importa es lo que Cristo Jesús dice que sos. Me encanta, hay un ejemplo, el ejemplo de la naturaleza, que aquella larva que se transforma en una mariposa, ¿sí? La larva que se arrastra, que a la vista es desagradable, pero llega un momento que su vida es transformada y deja de arrastrarse y comienza a volar. Deja de ser desagradable y comienza a ser un insecto precioso, agradable a la vista. ¿Sabes qué me agrada de ese ejemplo? Es que hay un cambio de identidad, hay un cambio de una nueva realidad en esa transformación. Porque a pesar de que la mariposa en algún momento se acuerde de sus amigos con los que se arrastraba y los quiere ir a visitar para ir a esos lugares donde se arrastraban juntos, no va a poder porque no va a encajar, porque ya no es lo mismo, ya no es la misma porque tiene una nueva identidad. ¿Sabes qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, está hablando de que Dios te escogió de lo mejor para ser lo mejor. Esta nueva identidad que Dios quiere darte, que Dios tiene para vos, que Él quiere que entiendas, es muchísimo más de lo que podés imaginar. Déjame terminar con esto, ¿sí? Muchos de ustedes se van a ir reflejar con esto de la identidad. Pero muchos de ustedes se van a reflejar con el versículo 10, fíjate. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. ¿Sabes qué? Yo antes era así. Antes no era pueblo de Dios. Antes no era hijo de Dios. Antes no era un cristiano. Era un pecador. Era una persona perdida. ¿Sabes que la Biblia habla de que no importa si sos bueno o malo, el tema es si sos pecador o sos perdonado? Y sos pecador desde que nacés. Y sabes que yo era pecador desde que nacía. Más allá de que no me drogaba, no mataba, no hacía nada malo dentro de la sociedad. Pero yo me entendí que era pecador y que mi pecado me separa de Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y eso habla de la separación. Y la separación habla de muerte, del infierno. Pero ¿sabes qué? Una persona una vez vino y me dijo, esa realidad puede cambiar,
vos podés tener una nueva identidad en Cristo Jesús, creyendo que Cristo Jesús murió por ese pecado y resucitó al tercer día. Y creyendo eso, es como el ejemplo de la larva y la mariposa. ¿Sabes qué? Vos podrías estar arrastrándote en el mundo, en tu pecado, pero creyendo que Cristo Jesús murió por ellos y que resucitó, Él te da una nueva identidad, una nueva realidad, una nueva vida. Pero ¿sabes qué? También están aquellos que nacieron nuevamente, que ya creyeron en eso. ¿Sabes qué? A ustedes les digo, te ruego, crece en Cristo Jesús. Bebé de la palabra de Dios, poné tus fundamentos en Cristo Jesús y aferrate a tu identidad, a lo que Cristo Jesús dice, porque esa es la única forma en que vas a poder llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas.